seguimos entonces con, dentro de la evolución del derecho público romano, en la estructura estatal de Roma en el periodo arcaico, desarrollando a través de la dimensión sociológica los elementos constitutivos del Estado. Sabemos que son la población, el territorio y el gobierno. Entonces, estamos en el gobierno, los elementos constitutivos del gobierno que hemos estudiado que es una combinación armoniosa porque depende de las formas de gobierno. Entonces, vamos a empezar con estas instituciones políticas como estructura política. Vamos a empezar con las asambleas populares. Entonces, existe la Asamblea Popular Constitucional, que es la Comitia Curiata, es una asamblea deliberante. En el marco general es única y sola asamblea constitucional deliberante de los ciudadanos romanos de la Civitas Curitaria, es decir, solo patricios. Era una asociación sagrada que funcionaba como unidad de voto, quería decir convenio general de solo patricios de sexo masculino, de edad puber, en sus 30 curias, cada una presidida por un curio, las tribus gentilicias, constituida por las tribus gentilicias de los tities, los ranes y los lúcheres, que hacían parte cada una con 10 curias. La reunión era presidida inicialmente por el rey, en la fase de crisis por el pontífice máximo, normalmente en el fórum, en un espacio llamado comitium. Los plebeyos no fueron admitidos en su seno. Además, se cree que estos nunca hayan aspirado a ser acogidos en la Comitia Curiata, pero en el periodo sucesivo, caída toda importancia de esta asamblea, en materia política sí fueron recibidos los plebeyos. Dentro de las atribuciones de la Comitia Curiata, entonces, según la tradición, fueron de dos especies. Una que es de Comitia Calata, que más o menos es como estar diciendo simples, tuvieron para ciertos actos una mera función de participación pasiva, de asistencia material para su cumplimiento. Así es que en la fase de crisis de la Civitas Curitaria eran convocados solo por el Rex Sacrorum o por el Pontífice Maximus. En cambio, la función de Comitia Curiata en sentido propio, para una categoría de actos donde tuvieron una verdadera y propia competencia deliberativa. Pues a tal punto se hacía una primera votación interna en las curias y a través del voto establecían la mayoría, principium. Dentro de las atribuciones deliberativas de la Comitia Curiata fueron esencialmente tres. Primero, la función electoral en un principio consistía en un primer voto de aprobación del nuevo rey, no de designación de este, que debía ser persona del agrado y escogida dentro de los patres del Senado, pues iba a ser su portavoz ante la comunidad. Además, los patres debían confirmar esta aprobación con la autoritas pactum que emitía pues el Senado. La intervención de los Comitia Curiata era simplemente a título de tomar en conocimiento y aprobar ficticiamente, entre comillas, la persona del nuevo monarca a quien debían obedecer en tiempos de paz y de guerra. Y en un segundo voto dirigido al reconocimiento solemne, o sea, la investidura del imperium del rey a través de la Lex Curiata de Imperio, que eran los poderes de imperio conferidos al rey, la soberanía. Pero también votaban la Lex Velo Indicendo relativa a la declaración de guerra. Con relación a la función legislativa,
consistía en la votación de las leyes normativas propuestas por el rey, que eran denominadas las leyes reye o curiatas. Y con relación a la función jurisdiccional o juzgadora, pues en materia criminal tenían la competencia de revisar directamente las sentencias de condena a muerte dictadas por el rey para condenar o absolver solo por provocatio, hecha por el condenado. Esto eran las llamadas leyes provocationem, función que más tarde, cuando juzgaban los magistrados, se le transfirió a la comitia centuriata en representación del populus romanus, por una lex Valeria del año 509 antes de Cristo. Bueno, entonces, otros motivos de reuniones comiciales curiales fueron, por ejemplo, la participación en las funciones religiosas de las civitas celebradas por el rey y más tarde por el Rex Sacrorum o por el Pontífice Maximus en la fase de crisis. También el conocimiento de todas las deliberaciones y prescripciones de interés colectivo, guerra, paz, tratados, disposiciones varias, etc. También la aceptación en las gentes, de las nuevas gentes en la comunidad. Eso se llamaba la adeptio gentium. Estas funciones fueron, entre otras expresiones, de aquella participación de los ciudadanos romanos, o sea, los quirites, ingenuos pertenecientes a las gentes patricias, a una gens como tal, en la vida política, civil y religiosa de la comunidad, que pues era característica de la ciudad antigua. Bueno, esto sería la comitia curiata, pero también existían las asambleas populares extraconstitucionales, que como marco general, podríamos decir que la fase de crisis de la civitas curitaria, o sea, hacia el siglo V y IV antes de Cristo, se vio emerger al lado de la comitia curiata unas asambleas, concretamente 2 asambleas populares extraconstitucionales, muy influyentes en la práctica, que representaron el medio a través del cual la plebe se valió para interferir incisivamente en el gobierno de la ciudad y para realizar consecuentemente su revolución plebeya. ¿Cuáles eran? En primer lugar, la Concilia Plebis Tributa, que era solo de plebeyos. Era la Asamblea Popular Extraconstitucional de los plebeyos. Nació fuertemente con un carácter revolucionario en protesta pues del predominio patricio a través de reuniones de los plebeyos distribuidos en tribus urbanas y rústicas, tal como los patricios, y como los había organizado Servio Tulio. El punto de reunión al inicio fue el Monte Aventino. Su objetivo consistió en concordar sobre la base de una libre discusión las peticiones y decisiones para hacer presentes a los patricios. De ahí pues claramente la terminología de concilium y del origen de su denominación, Concilia Plebis Tributa. El voto no era expreso, sino que era formulado tributum, es decir, singularmente por cada tribu plebeya. La convocación la hacían generalmente los tribunus plebis, los tribunos de la plebe, con la ayuda de los ediles plebeyos. Además de elegir sus representantes, los tribunos de la plebe, los Concilia Plebis Tributa se expresaban mediante plebiscitos, o sea, los cita plebis, deliberaciones de la plebe, para llevarlas y ponerlas en conocimiento de los patricios. Eran peticiones que estos tenían con la petición, la reivindicación de una plena libertad de acoger o no esto formalmente, pero que en forma sustancial, por la presión político-militar y de guerra, a través del método de la secesión efectuado por los plebeyos, los patricios se veían obligados a aceptar estas reivindicaciones y de plebiscitos pasaban las leyes. Pues gracias a los plebiscitos se dieron reformas importantes como la ley del Licines Estie,
del año 367, obtenidas pues mediante esta presión política. También la decisión del patriciado de constituir la magistratura de los Decembri Legibus Scribundis, que formuló con el tiempo la ley de las 12 tablas, es decir, el núcleo más importante del conjunto de las leyes integradoras del Ius Quiritum, que después se conoció como el Ius Legitimum Vetus. Y también pues estaba el Exercitus Centuriatus, ya por patricios y plebeyos, que con el pasar del tiempo fue adquiriendo funciones de suprema asamblea del pueblo romano, pero en forma posterior y oficialmente asume la calidad de Asamblea Popular Constitucional Deliberante con el nombre de Comitia Centuriata. Después de la conquista ya obtenida con el compromiso patricio-plebeyo de la ley de Lichines del año 367, iniciando el periodo preclásico. Era el punto de encuentro y de convivencia de la población patricio-plebeya, que se reunía políticamente en las tribus ciudadanas. Por eso se le denominaba usualmente también Populus Romanus Quiritum. Pero pues siendo el nervio del ejército representado en la infantería plebeya, los comandantes interrogaban con preferencia a las centurias de los pélites, aquellos que iban a pie, quienes indudablemente se hacían escuchar con la amenaza de poca disponibilidad a combatir, de rechazo a la obediencia y la amenaza de amotinamiento. Entonces el populus sabía que la mayoría del ejército estaba representada por los plebeyos, quienes también sabían de su influencia política y su especial importancia, e igualmente que representaban pues una necesidad para Roma, para su existencia y su soberanía. Por eso la plebe, a través del Exercitus Centuriatus, logró muchas reivindicaciones y logró hacer realidad muchos de sus sueños, que pues en el pasado parecían imposibles. Con relación a las asambleas populares, también estaba el Senado como un consejo superior directivo. El Senado como tal fue inicialmente la asamblea de los patres, de las gentes quiritarias, y se transformó poco a poco a partir de la fase etrusca en el Concilium Regis, formado por los patres familiarum de mayor juicio, sensatez, prudencia y edad, senex, de ámbito pues de una categoría que solamente admitía al inicio los patricios, senex, senadores ancianos. Según la narración tradicional, fue instituido por Rómulo, inicialmente compuesto por un número de 100 miembros y luego pasó a 300. Esto tiene un poco de leyenda. Era una confederación en una única civitas, en una ciudad de las 3 tribus originales, los Ranes, los Titíes y los Lúcheres. En realidad, inicialmente es probable que el número de senadores no fuera fijo y que dependiera pues del número efectivo de las gentes confederadas, o sea, de las gentes. Fijo pudo convertirse quizás en la fase etrusca, cuando decayeron las gentes y no pudiendo admitir todos los padres de familia, que eran en número excesivo, se debió escoger entre todos aquellos que por experiencia de edad dieran mayor confianza, de sagacidad, de prudencia y de sabiduría. En la fase de crisis comenzaron a tener acceso, junto a los padres de familia, algunos hijos de familia de específica y reconocida capacidad, sobre todo aquellos que se habían distinguido en el Exercitus Centuriatus. Dentro de las atribuciones del Senado, entonces esta tenía en forma principal una triple serie de atribuciones. Entonces, en primer lugar, la función directriz, como que llevaban la dirección de la vida política. El Senado tenía como función máxima la orientación
de la Civitas Curitaria, la ciudad de los curites en todos los asuntos de gobierno. Pero también en segundo lugar tenían la función del interregnum. Debían escoger de su mismo seno el interrex en caso de vacancia del trono. Y en tercer lugar también tenían la función consultiva como órgano asesor. Era en su esencia dar opiniones al rey sobre argumentos para los cuales éste le solicitaba. Esta función tuvo un proceso de evolución. Inicialmente en la fase latino-sabina es verosímil que las opiniones de los patres eran determinantes y debían ser obligatoriamente requeridas por el rey. Además tenían un carácter vinculante. En cambio en el periodo pues etrusco, no obstante permaneciendo para muchas materias la obligatoria interrogación al Senado, como en los tratados de alianza, en la declaración de guerra, entre otros, las opiniones del Senado no tuvieron carácter vinculante para el rey, quien podía en su libre arbitrio no tenerlos en cuenta, pues eran los reyes etruscos. Y pues también tenían una cuarta atribución que era la función de convalidación, especialmente en la fase de crisis, que consistía en ratificar, confirmar con su propia convalidación, denominada la autoritas pactum, la deliberación de las asambleas populares constitucionales no deliberantes como el exército centuriano. Entonces se perfiló esta función sobre todo en el curso de la fase de crisis de la Civitas Curitaria, cuando se manifestó la necesidad de conferir relevancia constitucional a las deliberaciones de orden político en sí mismas inválidas del Populus Romanus reunido en el Exercitus Centuriatus, aún no convertido en asamblea constitucional deliberante como tal. Entonces el Senado de los Patres fue en el contexto arcaico un órgano esencialmente deliberante del cual dependía la designación del rey y de otros cargos estatales como los del Pretor Maximus del Exércitus en sus 2 legiones. También, además, tenía a su cargo la orientación máxima del rey en la conducta de los asuntos políticos y estatales y en general la guía de la administración de la ciudad de los curites. Los reyes etruscos atacaron progresivamente este poder del Senado, de los patres, haciendo pues degradar la institución senatorial en un simple órgano consultivo, un órgano asesor. Pero cuando en la fase de crisis decayó la monarquía y en la cabeza del Estado romano se encontraron los pretores máximos del ejército, pues la importancia del Senado tuvo una fuerte recuperación porque las deliberaciones del Exercitus Centuriatus, que era una asamblea popular extraconstitucional no deliberante, pero quien tenía el poder en el momento, fueron rigurosamente subordinadas a la convalidación del autorizado y cualificado y determinante autoritas pactum. También estaba en el Ejecutivo, pues estaba el rey, estaba el rey pues era la cabeza del Estado, el jefe de la Civitas Curitaria, la ciudad en el plano civil, político, militar y religioso. Fue inicialmente, definitivamente, la primera institución política como representante del Estado, escogido dentro de los patres, o sea, en el Senado. Pero los sucesos de este periodo y especialmente en la fase de crisis determinaron no pocas y no superfluas variaciones de este cargo supremo. Se puede decir que para todo su periodo, todo el periodo de la monarquía, al menos tuvo 3 constantes. Fue religiosa. El rey era sobre todo el supremo sacerdote de los cultos ciudadanos,
con la función de asegurar a la Civitas Puritaria la paz de Dorum, una paz divina y por lo tanto de recoger los auspicios favorables de los dioses. Segundo, fue monocrática. No era concebible que el supremo contacto con los dioses fuera atribuido a más de uno solo, como máximo exponente de la comunidad. Aunque no podemos olvidar que la leyenda nos habla de una breve dualidad de Rómulo con el sabino Tito Tarcio cuando se unen los latinos con los sabinos. Y en tercer lugar fue vitalicia. Una vez nombrado el rey quedaba en tal calidad hasta su muerte, salvo pues una espontánea abdicación. La monarquía puritaria nunca tuvo un carácter hereditario, aunque se tuvieron huellas de sucesión parental, sobre todo con los reyes etruscos. Tradicionalmente la sucesión de un rey a otro se desarrollaba pues de este modo. Muerto el rey, el poder de recoger los auspicios divinos regresaba automáticamente al Senado, pero como los auspicios podían ser recogidos exclusivamente por una persona singular, el Senado elegía entre sus miembros un interrex, un rey provisional por la duración de 5 días, el cual a su vez pasaba el poder a otro interrex por otros 5 días y así seguidamente hasta que convocados los comitia curiata, el interrex de turno proponía el nombre del nuevo monarca. Si la votación de los comitia era afirmativa, se procedía a la inauguratio y finalmente en caso de auspicia favorable, el nuevo rey pedía y obtenía la investidura, la soberanía a través de la lex curiata de imperio. Dentro de los poderes del rey, en la fase latino-sabina y etrusca, el rey agrega a sus poderes y atribuciones político y religiosas de exponente supremo de la Civitas Puritaria la atribución de Magister Populi, de comandante supremo del Populus Romanus Quiritum, es decir, del comandante supremo del Exercitus Centuriatus, compuesto por equites, patricios y perites plebeyos. En la fase latino-sabina, pues el rey habitualmente era el jefe del ejército en guerra, pero sus poderes de jefe de la comunidad no estaban expresados en el término o con el concepto militar de imperium, sino que estaban indicados más genéricamente por el único y solo concepto de potestas regis, que indicaba una autoridad civil, política y religiosa sobre la ciudad, muy ligada y reducida al simbolismo supremo de la Pax Deorum y de la unidad ciudadana, y un poco pues opacada por las potestas de los patres integrantes del Senado. Fueron los etruscos los que modificaron esta situación constitucional, asignándole al rey el imperium, entendido como el poder de comando absoluto, sea sobre el ejército, sea sobre la ciudad, incluyendo entonces los patres. Así es que el rey pasó a ser pues titular de dos grandes poderes, inicialmente la potestas, pero además el imperio. Por lo tanto, la figura del rey, aunque permanecía físicamente siendo una y única, tenía dos caras. La antigua y originaria exponente y símbolo de la paz y de la unidad puritaria, apoyada con la potestas, y la nueva de jefe y árbitro supremo del Populus Romanus Quiritum y gran jefe del Exercitus Centuriatus, que comprendía a los ciudadanos patricios, pero también los plebeyos, ayudado entonces con el gran imperio. Dentro de las atribuciones pues regias de carácter religioso, el rey como jefe religioso y sumo sacerdote tenía en sus manos la dirección de los cultos comunes de los quirites y de aquellos comunes al Populus Romanus Quiritum. Esta función se llamó
sacra publica pro populo. Fue la expresión de la antigua potestas, la cual concedía al rey primero el ius contionis, que consistía en la facultad de convocación de los ciudadanos romanos y del entero pueblo en una reunión colectiva denominada contio, pero también la facultad de celebración de ritos y la facultad de recoger y traer los auspicios o deseos de los dioses, y también el ius edicendi, que era la facultad de emanación de normas con relación al culto. Para el desarrollo de estas funciones el rey contaba entonces con la ayuda de los colegios sacerdotales como tal. También tenía atribuciones reales de carácter militar. Todas estas funciones militares se habían derivado del imperio y el rey debía encargarse de el supremo comando militar, es decir, el comando del exército centuriatus, lo que constituía en estricto sentido el contenido del imperium regio, real. Para su ejercicio el rey se valía de funcionarios subordinados, como por ejemplo el pretor, jefe del exército centuriatus, el pretor militum, era el sustituto del rey, pero siempre en forma subordinada. También estaban los tribunus militum, oficiales del Estado Mayor, que primero fueron 3 y luego pasaron a ser 6. Los tribunus celurum, jefes de la caballería. Los centuriones, jefes de cada una de las centurias. Las centurias, cada centuria estaba integrada por 100 soldados, patricios y plebeyos. El rey pues era el magistrado, el magister populi, y pretor maximus, general en jefe. También tenía a su cargo el reglamento de las relaciones de la Civitas Curitaria, en orden a las cuestiones externas con otros estados, las relaciones internacionales, o sea, la dirección de esas relaciones internacionales como único representante de la ciudad romana, una atribución derivada del imperium militar. En el desarrollo de esta esencial función es importante mencionar la gran influencia ejercitada por el Senado. Bajo este perfil le tocaba al rey la declaración de guerra o la cesación, ponerle fin, el poder de concluir tratados, foedus, foedera, o alianzas sochetas con otras ciudades. Bueno, también tenía atribuciones de carácter civil, político y jurídico. Pues se otorgaron al rey para la disciplinada convivencia de los ciudadanos y con el objetivo primario de conservar la paz Teodorum, la paz que traían los dioses a la ciudad. Entonces el rey tenía a su cargo la normatividad y la dirección de la ciudad en orden a las cuestiones internas de común interés. Tenía la dirección ciudadana, ya implícita en su potestas, que fue reforzada por su imperio. En fuerza de esta atribución, el rey ejerció limitadamente una actividad normativa que se conoció como las leyes reyes, o sea, las leyes que emitía el rey. Como representante y colaborador subordinado al rey para esta materia se encontró entonces el prefectus urbis, le ayudaba al rey. También estaba la coercitio, es decir, la coerción de los residentes al imperio regio. Era un poder de policía y vigilancia, ya entrante en la potestas e implícito en el imperio. Esta atribución se ejecutaba a través de los lictores y podía consistir, según la gravedad de los casos, en varias sanciones que se llamaban remedia. Por ejemplo, el encarcelamiento provisional con el objeto de irrogar castigo, in vincula ductio.
la fustigación, la verberatio, la imposición de una multa, la confiscación de una cosa mueble, que puede ser la pignoris capio, bueno, entre otros. También tenía a su cargo la enunciación del principio de derecho aplicable en las controversias, la jurisdicción, que era la administración de justicia desde el punto de vista del ius privatum, el derecho privado. Le pertenecía al rey la facultad de administrar justicia, interviniendo en las litis privadas, en los litigios privados, y enunciando el principio de derecho aplicable y así afirmar la autoridad del derecho vigente en la comunidad. Era una atribución originada en la potestas, pero con el imperium recibió mayor vigor. Su aplicación no era a iniciativa directa del rey, sino a solicitud de un ciudadano privado que se retenía víctima de un atentado injusto y de un acto contra sus derechos por parte de otro ciudadano. Como derecho sustanciaba en normas cualificadas y precisas, mínimas eran entonces las posibilidades del rey como tal. Sus consejeros y auxiliares en la administración de justicia eran los sacerdotes, en forma especial el sumo colegio sacerdotal de los pontífices. No obstante, pues el rey era el juez supremo. También tenía a su cargo, además de la coercicio, la jurisdicción, la represión de los crímenes, la judicatio, la administración de justicia desde el punto de vista del jus publicum, que consistía en la represión de los actos gravemente lesivos del orden público y de la paz deodorum. Fue más intensa con la intervención del imperio que trajeron los etruscos y de sus conexas posibilidades de constreñimiento pues a los culpables. A esta atribución bastante restringida pertenecía la judicatio por parte del rey en dos crímenes. Primero, el parricidio, que era el crimen consistente en el asesinato de un pater family o de sus descendientes los patricios. Como raramente se cometía en flagrancia, entonces el rey recurría a la ayuda de dos inquisidores denominados quaestores parricidi, quienes debían decidir si condenar o no a la terrible pena de la pena culei, que consistía en lanzar al condenado a las aguas del Tíber dentro de un saco de cuero, de ahí su nombre, en compañía de animales salvajes. Y el segundo crimen era la perduerio, que era el crimen que consistía en la alta traición de los intereses del Estado romano por parte de un ciudadano. Se cristalizaba en la traición a la ciudad y comportaba como pena la decapitación.